Gracias por acompañarnos en este espacio, este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Estamos emitiendo desde Amagá Televisión y les damos una cordial bienvenida. Yo saludo también a los invitados el día de hoy, profesionales de la salud de la ES San Fernando, quienes nos estarán acompañando en este espacio para hablar de temas de prevención. Bienvenido entonces al médico Juan Esteban Puerta y también a Isabela Acevedo, quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Nancy, y muchas gracias por volvernos a recibir el día de hoy. El día de hoy venimos a hablar de un tema que es muy importante y sé que muchas personas se podrán sentir relacionadas con él. El día de hoy vamos a hablar acerca de estreñimiento. El estreñimiento es una enfermedad que muchas personas padecen casi que desde niños, y en especial queremos hacer un énfasis en cómo es el estreñimiento en la niñez, pero también vamos a hablar del estreñimiento del adulto y cómo prevenirlo. Como siempre, le pido a mi compañera Isabela pues que nos acompañe, ya que ella nos va a hablar acerca de los aspectos nutricionales que podemos tener en cuenta para evitar esta patología que puede ser tan incómoda para mucha gente. Isabela, la primera vez que nos acompaña en este espacio en Amagá Televisión, y quisiéramos que nos cuente un poquito sobre su profesión y ella qué hace en el Hospital San Fernando. Isabela, bienvenida. Nancy, muchas gracias. Yo soy practicante de nutrición y dietética de la Universidad Remington. Estoy en este momento en la ES acompañando en promoción y prevención junto al área de nutrición con mis otras dos compañeras. Muy bien, entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como lo decía el doctor Juan Esteban, sobre el tema de estreñimiento. Empecemos hablando sobre qué es esta enfermedad, o si es una enfermedad o es una condición. Muy bien, y me encanta la forma en la que lo dices, Nancy. Es más que una enfermedad, es una condición, ya que de base el estreñimiento es algo que a todos nos puede pasar. Todos podemos estar algunos días sin hacer deposición, teniendo problemas para dar del cuerpo, como llaman, pero en realidad muchas personas se pierden a la hora de definir el estreñimiento. El estreñimiento como tal lo definimos en las guías propuestas por el Roma 4. El Roma 4 es una instancia internacional que nos da las guías para estas enfermedades digestivas, y ellos lo definen con algunos parámetros que se debe cumplir. Estos criterios son que en una de cada 4 deposiciones tengamos que hacer mucho esfuerzo para poderla hacer, o que en una de cada 4 deposiciones las heces sean duras, casi que dolorosas a la hora de hacerlas, o que en una de cada 4 deposiciones sintamos que no nos hayamos vaciado, sintamos que hacemos deposición, que hacemos popó y aún así quedamos con ganas. O también en una de cada 4 deposiciones sintamos que tengamos como el intestino obstruido, mucho dolor. Eso se llama síntomas de obstrucción intestinal. Entonces mucho dolor, como que no nos pasa nada, ¿sí me entiendes? También ellos mencionan el hecho de que tengamos que instrumentar la deposición. ¿Eso qué es? Tener que ir al médico, o hay personas que lo saben hacer, y ayudarnos a extraer la materia fecal de esa ampolla rectal, del recto, para poderla hacer, porque no somos capaces de hacerla. Entonces, ahora empezando a entrar un poco más en materia, ¿por qué se puede producir esta condición, como tú lo llamas? El estreñimiento tiene diferentes causas. La más común es el síndrome de intestino irritable. Es lo que más personas pueden padecer y por las cuales el síndrome de intestino irritable tipo constipación nos va a generar estreñimiento. Entonces, por eso traje este pequeño instrumento para enseñarnos más o menos qué es lo que pasa. Quiero que visualicemos en este tubo, lo que es el intestino. Un tubo simplemente hueco. Y este va a ser nuestro bolo fecal, o sea, esta es la comida que nos comimos, que el cuerpo ha digerido en el estómago, que hemos absorbido sus nutrientes en el intestino delgado y que está atravesando nuestro colon. El colon, o también por muchas personas llamado intestino grueso, es la porción final del tubo digestivo antes de llegar al recto, que es donde vamos a hacer deposición. ¿Cuál es la función del colon? El colon se encarga de deshidratar y terminar de procesar los alimentos. Entonces, en su primera porción, aquí en el lado derecho del abdomen, va a estar
la porción más lenta del colon, es por donde la comida va a pasar más lentico, más suavecito, y es en donde vamos a tener una mayor concentración de bacterias. ¿Para qué? Para que estas bacterias terminen de extraer los alimentos que podamos, los nutrientes que podamos de los alimentos que comimos, ¿sí? A medida que sigue avanzando, se va a ir deshidratando la comida, se le va a quitar el agua. ¿Esto qué va a generar? Que ya no sea totalmente líquido, como por ejemplo una diarrea, y ya empiece a ser más sólido, como una deposición totalmente normal. ¿Esto cómo se produce? El colon va a generar una cosa que es un peristaltismo. ¿Qué es eso? Nuestro bolo fetal va a estar dentro de nuestro colon, y nuestro colon va a estar continuamente haciendo así, 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 rápidamente, hasta que va avanzando nuestro bolo fetal hasta el otro lado. ¿Esto cómo se ve reflejado? Pues el colon va a estar continuamente haciendo esto a cierta velocidad. Nosotros tenemos definido que una contracción adecuada, o sea, un apretón adecuado para el colon debe durar entre 15 a 40 segundos. Esto es algo efectivo para poder avanzar la comida hasta la ampolla rectal. Si dura menos que esto, va a ser inefectivo, y es lo que se produce en el síndrome de colon irritable. Son contracciones muy rápidas, pero entonces aprieta aquí, aprieta aquí, aprieta aquí, aprieta aquí. Entonces, ¿qué está pasando con la comida? No está avanzando, sino que viene y hace así, se devuelve, avanza, se devuelve. Y ahí es donde genera como un dolorcito. Exactamente, por eso es doloroso, porque se produce una distensión. El colon hace parte de unos órganos que se llaman vísceras huecas. ¿Por qué huecas? Porque tienen un espacio en la mitad. Las vísceras huecas tienen un dolor característico que es el cólico. Ese dolor que va y viene, que va y viene, que va y viene, y se produce por la distensión, porque se están expandiendo más de lo que se deberían expandir. Por eso este síndrome de colon irritable puede ser tan doloroso, y en especial este tipo de síndrome, que es el síndrome de colon irritable tipo constipación, se asocia con el estreñimiento. Se asocia con el estreñimiento, exactamente. Y las personas entonces empiezan a generar, pueden venir a la consulta diciendo, no, yo no hago deposición hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas. Esto es muy incómodo, es una patología que genera mucha incomodidad para los pacientes. Pero, gracias a Dios, es muy fácil de manejar. Y en especial desde la dieta, como nos va a comentar ahorita Isa, podemos tener muchas acciones que pueden facilitarnos esa deposición. Bueno, ya hablando de esos síntomas entonces que generan dolor, de los que uno también se puede sentir de alguna manera como, digamos, en ese sentido, se puede sentir como agobiado con como ese coliquito, sí, como distendido. Quisiera preguntarle a Isabela cuáles serían de pronto esos alimentos que influyen, ya que tocamos el tema del colon irritable, cuáles serían como esos alimentos que más influyen a que una persona que tenga colon irritable se pueda sentir mucho más afligida o dolorida en ese momento. Listo, el principal alimento y componente de muchos alimentos es la fibra. La fibra la encontramos en los vegetales, en las frutas, en los cereales más que todo integral, en las leguminosas, en los granos, en frijoles, lentejas y este tipo de alimento. Lo que hace esta fibra, y es muy importante hablar de la fibra junto con el agua, porque si no combinamos este consumo, no vamos a tener un efecto beneficioso. Antes, si consumimos mucha fibra, vamos incluso a agravar el síntoma o la situación de estreñimiento. Entonces, si la acompañamos con agua, esta lo que hace es darle volumen a las heces y darle una consistencia más blanda para que en el tránsito por el intestino sea más fácil y la digestión y este proceso de evacuación no sea doloroso y no se presenten el estreñimiento. El estreñimiento, que es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Queremos recordarles que este espacio se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, y es justamente la invitación para que ustedes junto con nosotros aprendamos de los profesionales de la salud que nos acompañan en este programa. ¿Cómo pueden ustedes sugerir temas o hacer preguntas sobre lo que estamos hablando? En la línea que aparece en pantalla, ahí nos pueden enviar un mensaje, también nos pueden llamar y consultarlo sobre estos temas, y nosotros
por supuesto estaremos trayendo a los profesionales de la salud para que conversen con nosotros sobre esas inquietudes que ustedes tienen. Hoy hablando entonces de este tema del estreñimiento y de esas enfermedades o digamos condiciones que pueden digamos aumentar entonces que se presente el estreñimiento en las personas. Hablamos del estreñimiento que se puede presentar en cualquier edad y cualquier condición digamos física o de salud. Exactamente, el estreñimiento es una enfermedad o un padecimiento, como lo habíamos llamado ahorita, en el cual las personas, una condición, perdón, en el cual las personas pueden estar en un adecuado estado de salud, no tienen que tener una enfermedad de base y simplemente por el hecho, digamos, de salir de la casa, ir a otro lugar, estar bajo mucho estrés o simplemente cambiar nuestra dieta, podemos empezar a presentar un cuadro cercano al estreñimiento. ¿Qué es lo que pasa? El estreñimiento tiene también un carácter temporal, o sea, un carácter en el cual tiene que cumplir cierto tiempo de estar existiendo, no es que un día no di del cuerpo. Recuerden que todos somos diferentes. Entonces, algunas personas dicen, no doctor, yo doy del cuerpo 2 o 3 veces al día. Y eso no es necesariamente diarrea. Eso es algo que puede ser normal para esa persona. O hay personas que me dicen, doctor, yo doy del cuerpo una vez cada 2 días. Puede ser perfectamente normal. Eso depende de nuestra velocidad de metabolismo, de qué tan rápido se mueve nuestro intestino, qué tan rápido absorbemos los alimentos. Todos somos diferentes. El estreñimiento, para considerarse como tal, tiene que estar presente por al menos 2 semanas, teniendo menos de 3 deposiciones a la semana. Después de ese punto ya lo empezamos a considerar estreñimiento. Entonces, ¿qué puede pasar cuando estas personas presentan esta condición? Pues empezando porque es una condición incómoda. No que nos vaya a matar, no que sea un dolor muy intenso, pero es que un cólico, así sea pequeño, tener que saber que cuando uno va a hacer deposición es doloroso, es un periodo largo y de muchos esfuerzos, es muy incómodo para las personas. La calidad de vida se ve fuertemente golpeada. Entonces, ¿qué puede empezarse a presentar? Pues hay ciertas enfermedades, en especial a nivel del ano y del recto, que se ven asociadas al estreñimiento. ¿Como cuáles? Como la dilatación de las venas que se encuentran en el recto. Estas se llaman hemorroides. Esto es una enfermedad muy común, muchas personas las pueden padecer y simplemente son que hay bolsitas que se empiezan a salir hacia el espacio de la luz, o sea, el huequito en el recto, simplemente. Esto puede ser incómodo, ¿por qué? Porque si estas bolsitas se hacen muy grandes, cuando uno hace deposición, cuando uno se limpia con el papel, las empieza a rasgar y empieza siempre a haber sangrado o simplemente un dolor intenso. Y hablando ahorita de dolor, existe otra patología que se asocia mucho con el estreñimiento. ¿Por qué se produce? Por ese gran esfuerzo que las personas hacen para defecar. Y esa patología son las fisuras anales. Las fisuras anales es que simplemente la pared ahí a nivel del ano se rompe y se abre. Esto que genera un dolor intenso, totalmente intenso, sea cuando vamos a hacer deposición, cuando vamos a dar el cuerpo o inclusive en el examen médico cuando nos tienen que hacer un tacto rectal o estas cosas, es un dolor muy fuerte para el paciente. Son condiciones que aunque no son letales, son tremendamente dolorosas y tremendamente incómodas para los pacientes. Por eso es muy bueno controlar estos síntomas del estreñimiento desde temprana edad con estos consejos que nos da Isa, que les puedo dar yo, y esto nos va a evitar muchos problemas. Bueno, y hablando entonces de la temprana edad, resulta que a los bebés les da mucho estreñimiento, sobre todo con esos cambios alimenticios y con las leches que les ofrecemos en la alimentación. Yo quisiera que me hablaran un poquito sobre ese tema. ¿Cómo se puede presentar esto en los niños a temprana edad, en los bebés sobre todo, y cuál sería entonces esa dieta adecuada para ellos? Bueno, en la temprana edad, cuando están bebés, la aparición de estreñimiento es muy común cuando se cambia o cuando se inicia una alimentación complementaria por la ingesta de otros alimentos que el bebé no está acostumbrado, pero es un proceso fisiológico de adaptación. Ya cuando los niños están más grandes, ya es un tema de control de esfínter, de educación, de enseñarles a hacer en la vacinilla, o el cambio de pañal para que empiecen a ir al baño, para que empiecen a avisar cuando quieren ir al baño. Pero entonces se presenta estreñimiento en la infancia
cuando el niño está jugando, le da la sensación de ir al baño y la ignora. O cuando está en una transición a la vasenilla o al baño y se hizo en los pantaloncitos o lo regañan, entonces ya sabe que eso es malo y entonces prefiere no volverlo a hacer, entonces puede presentar situaciones de estreñimiento. Pero en esta etapa, en la infancia, es educación de esfínteres y es una etapa normal por la que los niños pasan porque están en un desarrollo. Entonces, en esa etapa es que se presenta. Que hay mamás, digamos, que se preocupan mucho por estas condiciones de salud nuevas que se le puedan presentar a un bebé, sobre todo las mamás primerizas que de pronto no saben bien cómo funciona el organismo del bebé mientras se van adaptando y llevan mucha consulta a los niños y a los bebés por este tema. ¿Cuáles son entonces esas recomendaciones para ellos? Primero que todo, es una pregunta muy buena, ya que en especial las mamás, como tú dices, las mamás primerizas, ya cuando uno está con el segundo, tercer hijo, uno sabe cómo funcionan las cosas, pero uno primero pues vive por ese pequeño y es muy importante ser así. Entonces, tenemos que entender que el ritmo para hacer deposición de un bebé puede ser tan acelerado como que haga deposición con cada comida, que coma y ese reflejo, porque el reflejo para hacer deposición, para mover el intestino viene desde la boca, porque es un tubo completo, eso todo se desarrolla casi que desde el mismo punto y todo está conectado. Entonces desde el momento en que empezamos a oler la comida, nos gusta, los bebés son muy olfatorios con la comida, ellos huelen la mama de la mamá, inclusive si uno se pone a mirar muy ajuiciosamente, ellos se acercan con los ojos cerrados. Esto entonces empieza a generar un reflejo que viaja desde la boca hasta el ano. Es decir, esto genera un movimiento, como les mostré ahorita, que empuja ese bolo alimentario y nos va a generar una deposición. Entonces, los bebés pueden hacer deposición con cada comida, o hay algunos, como dije, que todo el mundo es diferente, que pueden hacer deposición una vez cada 2 días. No es de preocuparnos. Si ya empieza, que no hace deposición hace 3, 4 días, de pronto sí es bueno empezar a mirar ¿qué? Empezar a mirar cómo está comiendo, si está animado para comer o no, si tiene energía, si no está, o por el otro lado nos preocupamos si por ejemplo el bebé está muy dormido y no se despierta, no ha querido comer, no busca la comida. Esos son los signitos que tenemos que estar pendientes. En los pequeños existen, como ya mi compañera Isabela les comentó, diferentes puntos en los cuales es crucial estar pendiente acerca del desarrollo del estreñimiento. ¿Cuáles son? Como les dijo Isa, el cambio de la leche materna a la alimentación complementaria que llama, que se debe dar más o menos a los 6 meses de edad del pequeño, o inclusive muchas veces cuando las mamás, digamos, son incapaces de lactar o se les dificulta suplir la necesidad nutricional de ese bebé porque de pronto come mucho y yo no doy suficiente. Entonces les recomendamos en el hospital, hay veces que le den entonces leches de fórmula, alimentación complementaria con lechita de fórmula. Esas leches pueden ser muy dañinas en el sentido del estreñimiento para estos pequeños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no es decirles, no le den esa leche, porque muchas veces es necesario, en ocasiones es necesario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dársela, como ya les había comentado, con mucha más agua. Más agua, ¿para qué? Para que nuestro pequeño tenga más agua con que mover ese bolo alimenticio y sacarlo al final, que sea más sencillo. Otro momento crucial es cuando les enseñamos a usar la vacinilla. ¿Por qué? Porque muchas veces somos un poco exigentes o acelerados con ellos. Tenemos que saber que el control de esfínteres y el uso de la vacinilla tiene que llegar más o menos a los 2 a 3 años de edad. Si se demora un poco más, está bien. Si lo hace un poco más rápido, está bien. Pero más o menos en esa edad lo tenemos que tener. ¿Y qué puede pasar? Si los presionamos mucho y los estamos regañando, digamos, cuando no hacen, porque muchas veces se puede presentar que uno se frustra y puede hasta regañarlo. Entonces, ¿qué puede suceder? Ellos empiezan a tomar este estímulo como algo negativo. Ay, siento que tengo ganas de hacer popó, pero cada que hago popó me regañan. ¿Yo qué voy a hacer? Yo me lo voy a aguantar. Me lo voy a aguantar, y esto puede suceder mucho en estos pequeños. Y el otro punto, como ya lo mencioné, es el control de esfínteres. El hecho de exigirles, no, ¿y por qué te hiciste popó? No, tenemos que acompañarlos, no con regaños, sino con consejos. Tratarlos como si fueran casi que amigos nuestros, nunca regañándolos, sino vamos, ánimo, tú puedes,
vamos a controlarlo la próxima vez, vamos a aguantar un poquito más, ¿sí? Y si se hacen, tenemos que ser más, tenemos que entender que esto puede suceder, porque si los empezamos a presionar, ellos van a asociar la sensación de querer hacer deposición con una sensación negativa, porque cada que hago deposición me regañan. Entonces, ¿qué hago? Me lo guardo y quedo con un problema para el resto de mi vida porque tengo problemas para hacer deposición. Esto hablando entonces de esta condición manejada o tratada desde la niñez. Hablemos de cuando la condición ya se presenta en las personas más adultas, ya porque sea que tenga un padecimiento de otro tipo de enfermedad, como lo decíamos ahorita, el colon irritable, que también puede ser un factor que aumente, digamos, esa condición del estreñimiento. Cuando se es adulto, entonces, ¿cómo manejar el estreñimiento? ¿Cuáles son, digamos, esas cosas o actividades o alimentación que nos puedan favorecer para, digamos, que no sea tan traumática la condición? Muy bien, es una excelente pregunta. En cuestiones del estreñimiento en el adulto existen muchas cosas que se pueden hacer antes de medicar a un paciente. Obviamente tenemos medicamentos, pero como había dicho en un programa anterior, un medicamento no puede ser nuestra primera opción. ¿Por qué? Porque un medicamento siempre va a traer efectos adversos, efectos secundarios, y lo mejor es tratar de mejorar las cosas de base con cositas que podemos hacer desde la casa. Entonces, ¿qué son las grandes recomendaciones que podemos dar de esto? Sé que mi compañera Isa les va a hablar en un momento acerca de la dieta, que es básico para el manejo del estreñimiento, pero hay otras cosas que podemos hacer, como es el ejercicio. El ejercicio activa la motilidad de nuestro intestino, hace que se mueva más rápido, y esto que genera que podamos empujar toda esa materia fecal más rápidamente y sacarla más rápido. Otra cosa que podemos hacer, y me gusta siempre que hablo de esto hacerlo con una analogía, tenemos que recordar que los baños y los inodoros se inventaron hace menos de 100 años. Hace 100 años la gente hacía deposición ¿cómo? En un hueco en el piso. Y si uno intenta, digamos, acunclillarse a como una persona lo haría en esos días, y mira cómo nos sentamos hoy en día en el inodoro, se darán cuenta de que la posición no es la misma. ¿Qué sucede? El cuerpo humano se desarrolló en millones de años. En 100 años no lo vamos a hacer cambiar tan rápidamente. Entonces, en la posición en la que nos sentamos en el inodoro, el intestino no queda totalmente recto, sino que queda algo torcido. Entonces puede ser un poco más difícil hacer deposición. Si hacemos una medida tan sencilla como traer un pequeño banco, no tiene que ser muy alto, puede ser de un solo escalón, y ponerlo frente al inodoro y colocamos las piernas ahí de manera en que las piernas nos queden un poco más levantadas, esto nos va a facilitar ese alineamiento del intestino y facilitar la deposición. Son entonces recursos que se pueden, de los que nos podemos apoyar entonces para facilitar ese proceso de, como se dice comúnmente, de dar del cuerpo. De dar del cuerpo, así es. Pero más importante que todo eso, la nutrición es muy importante, y por eso quiero invitar a mi compañera Isa que nos diga de ese tema. Listo, como decía el doctor Juan Esteban, no llegar a las instancias de medicamentos o laxantes, que es muy común que las personas por desesperación, por dolor, recurran a estos laxantes o a suplementos de fibra. Tenemos que tener en cuenta que por la alimentación podemos suplir todos los requerimientos de fibra. Los requerimientos en este momento de frutas y verduras son 5 porciones aproximadamente al día, que junto con leguminosas y algunos cereales las vamos a cubrir el 25 o 30 gramos aproximadamente de fibra que necesitamos diariamente. Entonces, una alimentación balanceada, no hay necesidad de suplementos, de laxantes, un buen consumo de frutas, de verduras, de, como dije anteriormente. Ejemplo, Isabela, por ejemplo, ¿cuáles serían como esas frutas y esas verduras que podemos incluir más para una persona que padezca constantemente de estreñimiento? Bueno, en general, todas las frutas y las verduras. Es recomendable que las frutas se consuman con la cáscara, que es donde está la mayor cantidad de fibra, alimentos, las verduras. Hay que tener en cuenta que también personas como el repollo, el brócoli, pueden ser pesados también, entonces pueden contribuirle
a que haya un empeoramiento de este episodio de estreñimiento, pero en general una alimentación balanceada, consumo de frutas, de verduras, en las porciones que están recomendadas es suficiente. No hay como que hacer uso de los suplementos de fibra, de que hay muchos en el mercado, son muy buenos y se usan muchas veces, pero desde la casa una buena alimentación es suficiente. Y lo hemos mencionado también acá en programas anteriores con nuestros invitados, y es que hay que estar muy atentos porque cada organismo, cada persona es diferente, es distinta, entonces a uno les puede hacer daño unas cosas, a otros otras. Entonces cuando nos comemos un alimento, entonces estar atentos a esos minutos después, cómo va reaccionando nuestro cuerpo, qué síntomas vamos sintiendo, si nos duele o si por el contrario nos ayuda, ¿cierto? Entonces hay que estar muy atento y observar cómo va reaccionando el cuerpo con esas cositas con las que nos alimentamos, o si hacemos ejercicio, o si tomamos agua, si nos está haciendo más falta entonces el ejercicio o el agua, para ayudar entonces a mejorar esta condición. Bueno, recordarles también a ustedes que este tema y otros temas que tratamos acá en este espacio, en Aprendamos Juntos sobre Salud, son a sugerencia de ustedes, pero también son temas que desde la ES San Fernando, con los profesionales que están allí, se van identificando como, bueno, dentro de la comunidad, por lo que consultan, qué les debemos de contar o recomendar, y este es uno de los temas de pronto que más consultan, como lo decíamos ahorita, desde la primera infancia, de pronto las mamás que se preocupan o se angustian porque los niños, digamos, empiezan a presentar esta condición, pero también otras personas que tienen algunas condiciones como el colon irritable pueden presentar estreñimiento, y acá les estamos contando cuáles son esas recomendaciones. Yo quisiera preguntarle a Isabela también por un tema que tiene que ver con la dieta, con la alimentación, y más es como con los remedios caseros, y también quisiera preguntarle a Juan Esteban qué tan recomendables son algunos remedios caseros que nos pueden dar o que nos recomiendan a veces las abuelas, las vecinas, para ayudar digamos, a manejar el estreñimiento. Hay algunos como muy populares que he escuchado yo, y es de pronto como algunas, sí, como el aceite o el consumo de aceite, o hacer algunas bebidas con plantas medicinales, por ejemplo, como la linaza, bueno, y hay otras que se van, digamos, escuchando dentro de la comunidad, dentro, digamos, de esas prácticas populares para ayudar al estreñimiento. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Primero Juan Esteban y luego Isabela. Muy bien, pues hablando de este tema, sabemos que siempre han existido estos remedios caseros, que para muchas personas pueden ser muy funcionales, y es muy importante saber cuándo usarlos y cuándo no. Si tenemos un proceso, digamos, de estreñimiento en el cual es funcional, todavía no tenemos mucho dolor, no estamos sufriendo de esas cosas que yo les dije al principio, como las hemorroides, las fisuras, está bien, porque lo que tú me mencionas ahí, Nancy, son cosas basadas justo en lo que les acabamos de hablar. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por ejemplo, el aceite. El aceite es un elemento que poco se va a absorber en el intestino. Prácticamente va a pasar derecho, desde la boca hasta que damos del cuerpo. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una lubricación del tubo gastrointestinal. Va a estar continuamente chupando un poquito de agua, ¿sí? Y va a estar lubricando todas las paredes, facilitando que todo nuestro bolo avance pues más fácilmente con el peristaltismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de tomar aceite? Pues primero que todo, para mí el aceite es algo que tiene un sabor más bien repugnante, no es lo que más me guste. Sí. Pero como habíamos hablado en instancias anteriores, existen ciertos aceites que tienen capacidades más protectoras que otros. Son los aceites ricos en omega 3. Creo recordar algunos que son como el aceite de pescado, tú me corregirás, Isa, que tú sabes un poco más de esto que yo, el aceite de pescado, el aceite proveniente de vegetales como el aguacate, este tipo de cosas. El aceite de aguacate, a veces también nos han dicho que el aceite de coco, que el aceite de oliva. ¿Qué tan recomendable es, por ejemplo, Isabela, consumir este tipo de aceites? Bueno, que de pronto nuestros televidentes allá en casa no se vayan a ir a tomar la cucharada de aceite porque estemos hablando de acá de esos remedios caseros. Bueno, cuando hablamos de lo que es el aceite de oliva, el aguacate como tal, no el aceite,
tienen propiedades y tienen ácidos grasos beneficiosos para nuestra salud. Cuando comemos el aguacate, cuando incluimos el aceite de oliva en las preparaciones, en las ensaladas. Ya cuando cogemos el aceite directamente y nos lo tomamos, puede tener un efecto laxante, como lo utilizan y lo usan para situaciones de estreñimiento. El aguacate, el aceite de oliva, el aceite de pescado, estos omegas que se pueden consumir en suplementos, en pastillas, en cápsulas, son beneficiosas en la alimentación, pero cuando nos las comemos directamente y tenemos la intención de un efecto laxante, no es tan recomendable. Entonces la recomendación es más bien que incluyamos dentro de nuestra dieta diaria consumir ese tipo de alimentos. El aguacate, que es delicioso y que acá se produce mucho, también cuando tenemos la posibilidad de hacer una ensaladita, entonces podemos en vez de una vinagreta reemplazar con un poquito de aceite de oliva en la ensaladita, y ese tipo de preparaciones ricas que podemos hacer en nuestras casas, incluir ese tipo de alimentos. Además, como hablabas anteriormente y lo mencionabas, los remedios caseros que nombraba la linaza. En estos alimentos fuentes están las nueces y las semillas, los frutos secos y las semillas, como la linaza. La linaza sí es muy buena porque tiene fibra y nos va a ayudar con estos episodios de estreñimiento, lo que es la quinoa, la chía, la linaza, son muy buenas cuando se hacen en infusión, cuando nos las tomamos, sí, porque son cosas naturales, porque son alimentos ricos en fibra y están dentro de este grupo de alimentos dicen también fuente. a veces que el agüita de apio también nos ayuda. ¿Es cierto o es mito? Bueno, yo vería el beneficio por el consumo de agua, porque como dije al principio, la fibra debe ir acompañada de un adecuado consumo de agua, ya sea de agua o de líquidos, porque los dos se complementan, porque si tenemos mucha fibra, vamos a tener unas heces muy duras y necesitamos el agua para que nos ayude en este proceso. Iría por el lado del consumo de agua. Muy bien, esa condición del estreñimiento, este padecimiento, nos podría llevar a descubrir que de pronto la persona o el paciente esté padeciendo algún tipo de enfermedad o no es una señal como tal. Muy bien, esa es una pregunta excelente porque nos lleva a avanzar un poco más, a ahondar un poco más en esas enfermedades sistémicas. Y sí, tienes toda la razón. Muchas veces el estreñimiento no es una cosa aislada de base, aunque puede serlo, pero puede que no lo sea. Puede que el estreñimiento esté causado por otras enfermedades sistémicas, generalmente enfermedades hormonales, enfermedades como el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, este tipo de cosas que son disminución en hormonas que activan el cuerpo, pueden generar que los pacientes empiecen a presentar un estreñimiento. Existen otras cosas, como por ejemplo las neoplasias o los cánceres a nivel del colon. Los pacientes pueden consultar por un estreñimiento muy fuerte, llegando al punto de una obstrucción intestinal. Pero sí, perfectamente el estreñimiento puede de inicio, por lo general de inicio súbito, o sea que inicia de una súper rápidamente y digamos que ha tenido un muy buen hábito intestinal toda la vida y de la nada no está pudiendo dar del cuerpo a esa persona, es de elevar algunas alarmas, de estar más pendiente, porque puede ser alguna de estas enfermedades que aunque algunas son de fácil tratamiento, otras no tanto, se pueden tratar y podemos recuperar nuestra calidad de vida, al igual que evitarnos muchos problemas a futuro. Bueno, consumo de agua, ejercicio, alimentos que nos ayuden de pronto a esa fácil digestión son las recomendaciones para todas las personas, para que no se les vaya a presentar o a quienes se les presenta esta condición la puedan entonces sobrellevar de la mejor manera. Ya para finalizar entonces, Isabela, ¿cuáles son esos alimentos de pronto que no deberíamos de consumir y que de alguna manera son desfavorables para la condición del estreñimiento? Bueno, hay muchas personas que pueden ser intolerantes a varios alimentos, pueden ser intolerantes a la lactosa, entonces cuando se presentan como estos episodios, lo recomendable es no consumir estos alimentos que tenemos intolerancia.
todas las personas todos los organismos son diferentes y todas las personas van a tener una intolerancia o no a ciertos alimentos. Entonces, si yo sé que, como decía ahorita, el repollo, el brócoli me caen mal, el frijol, las lentejas, los frijoles, las lentejas, los reemplazo por otro alimento, otro grano, o evito consumirlas cuando tengo estos episodios, cuando se es intolerante a la lactosa, cuando ya identifico cuáles son los alimentos que me caen mal, trato de evitarlos, porque hay personas que tienen un organismo que todos los alimentos los tolera muy bien y hay otras que no. Entonces, si ya sabemos cuáles nos caen mal, cuáles no son de fácil digestión, tratamos de suprimirlos o consumirlos menos. Muy bien. También ahí existen algunas frutas para tener en cuenta que pueden generarnos más estreñimiento, que pueden ser el banano, el mango, la guayaba en especial, puede traernos a tener casos más altos de estreñimiento. Entonces, si nosotros sabemos que somos una persona estreñida, que somos una persona que nos da mucha dificultad darle el cuerpo, por lo menos hasta regularizarnos, tratemos de evitarlos y nos evitaremos algunos problemas. También hay otros alimentos, por ejemplo, como la papaya, el jugo de naranja, que en las mañanas hay personas diciendo, no, es que me gusta consumirlos en la mañana porque me ayudan, digamos, a ese proceso digestivo y a dar del cuerpo mucho más fácil. No es solamente el hecho de tomarlos en la mañana, en realidad es el hecho de lo que son la papaya, la manzana en especial, la naranja y la mandarina son elementos que pueden ayudarnos fácilmente a dar del cuerpo. No es que los vayan a poner súper líquidos después de una, súper fácil, pero si los agregamos a nuestra dieta continuamente, persistentemente, va a facilitar nuestro proceso de digestión y va a facilitar nuestro proceso de dar del cuerpo, seamos adultos o seamos hasta para nuestros niños. Por eso es muy importante enseñarlos al consumo de este tipo de frutas, que nos pueden facilitar el proceso de digestión y de deposición para ellos. Muy bien, vamos llegando entonces al final de nuestra emisión el día de hoy, de este programa Aprendamos Juntos sobre Salud, agradeciéndoles a los profesionales de la salud que nos acompañan el día de hoy, por supuesto a ustedes también por estar atentos a todos estos temas. Recuerden los hábitos saludables, incluir una excelente dieta, nuestra rutina diaria, el ejercicio, el consumo de agua, pueden evitar que se nos presenten entonces condiciones de salud, digamos que son incómodas, que son dolorosas, como lo es el estreñimiento. Hemos llegado entonces de esta manera a la parte final de este espacio. Les agradecemos a ustedes y por favor continúen con nosotros en Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos.